¿Cómo dice la palabra del Señor en Juan 21:15? Cuando hubieron comido, Jesús dijo a Simón Pedro: Simón, hijo de Jonás, ¿me amas más que esto? Le respondió: sí, Señor, tú sabes que te amo. Él dijo: apacienta mis corderos. Gracias a Dios, porque ya hemos superado la añeja frase de que los niños son el futuro de la iglesia. Entre otras cosas porque nos hemos percatado de que ellos son el presente de la iglesia. Están ahí con nosotros como parte de la congregación del pueblo de Dios. Y como tales deben de ser enseñados. Es casi que innegable, por no decirlo que innegable, afirmar que los más vulnerables deben ser atendidos de manera especial. Y en ese grupo de los más vulnerables está la niñez. Los maestros, escuchen esto, los maestros ocupamos, me voy a hacer parte de ustedes esta mañana. Los maestros ocupamos un lugar muy importante y trascendental, diría yo, máxime en las circunstancias propias de nuestra época y de nuestro país. La iglesia no vive en el vacío histórico. Estamos rodeados de un contexto y justamente hablando de Colombia, estaba mirando algunas cifras que quiero compartir con ustedes. En Colombia hay cerca de 49 millones de habitantes, 49 millones. Y el 21% de esos 49 millones son jóvenes entre los 4 y los 14 años. Eso da aproximadamente una cifra de 11 millones. Y hay que decir, hablando de estos 11 millones de personas jóvenes, algunos de ellos viven en una estructura familiar con deficiencias que van desde su conformación hasta su funcionamiento. Lo podemos ver reflejado en las circunstancias que nos rodean. Para nadie es un secreto el flagelo del embarazo de adolescentes, el mal del solterismo, el creciente maltrato infantil, la violencia infantil. Unas estadísticas que estuve mirando, se están denunciando, aparte de los que no son denunciados, cerca de 15,000 casos anuales. Y del 1 al 4 de abril de este año, la Dirección de Servicios de Atención al Ciudadano del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar reportó 13,670 denuncias de maltrato infantil. Y esta es una realidad que nos debe llamar la atención. Hay cerca de 20,000 niños procesados por delitos, de los cuales el 50% lo hacen bajo el efecto de las drogas. ¿Y qué diremos de la violencia intrafamiliar? En una cifra que pude rescatar del DANI, se dice que hay 94,000 casos, siendo una de esas, buena parte, el caso de violencia con los niños. Y como vi a los hermanos del Ecuador, me dio la tarea de mirar algunas estadísticas también del Ecuador. Y encontré que el 78% de las niñas dijo haber recibido algún maltrato en sus hogares y un 41% en las escuelas. Además, esto en nuestro vecino país,
el 69% de los menores entre 10 y 15 años han sido objeto de violencia de género, especialmente, dice el informe, abuso sexual. Y esto, repito, según estudios hechos por entidades locales e internacionales y que tienen que ver, repito, con nuestro vecino país. 2 de cada 10 niños trabajan en el Ecuador. En Colombia también. Colombia hay una buena cantidad de niños que hacen parte de la población laboral. Hay muchos niños que están involucrados en el conflicto armado. De manera que el panorama parece sombrío, pero yo no quiero hablarles de cosas sombrías. Yo quiero hablarles de la respuesta de Dios ante esta realidad. Claro, y si usted me permite, añado algo más que tiene que ver con el desplazamiento forzoso de las familias, en las cuales van los niños también allá, la violencia sexual con los niños, en fin, repito, es un panorama sombrío. ¿Y qué diremos de nuestra realidad eclesial? A veces se presenta un círculo vicioso entre padres, iglesia y niños, en los que los principales damnificados son estos últimos. Porque algunos padres, no diremos todos, pero sí un número significativo, han delegado lo indelegable, y lo indelegable es la formación de sus hijos. Y han asumido un papel pasivo, esperando que la iglesia se haga cargo de la formación de sus hijos. La iglesia afirma que los buenos modales y el buen comportamiento se aprenden en casa y en algunos casos han bajado los brazos en esta tarea. Y repito, los que han sido damnificados en este triángulo, iglesia, padres, niños, los principales damnificados han sido los niños. Una vez estuve, no hace mucho tiempo, en un encuentro de maestros de escuela dominical y con pastores reunidos en una ciudad de Colombia. Y yo les pregunté a los pastores cuál era el primer comité que ellos nombraban. Y la respuesta fue que el primer comité que ellos nombran es la junta local, los hermanos diáconos de la junta local. Y comencé a preguntarles cuál era el segundo. El segundo me dijeron que era el comité de damas, el tercero era el comité de jóvenes, el cuarto era el comité de misiones. Y como cosa que no nos debe sorprender, porque usted lo sabe, los últimos que escogían eran los maestros. Entonces, eso nos dice algo. Cuando hacemos construcciones, pensamos primero en el salón donde se van a reunir los adultos, después pensamos en la casa pastoral y por último pensamos en las aulas de escuela dominical. Eso es verdad y eso nos debe llamar la atención a nosotros, porque es el tiempo de revertir estas situaciones y darle el lugar y la importancia que tienen los niños, no solo entre nosotros, sino entre aquel que es el Dios nuestro. Nuestro Señor Jesucristo le dio una prioridad y le dio un trato especial a los niños. Dejad a los niños venir a mí y no se lo impidáis, porque de los tales es el reino de los cielos. Se escuchó la voz del maestro, y cuando el maestro habla hay que poner atención, porque cuando el maestro habla, habla verdad, porque cuando el maestro habla, habla el corazón. Cuando el maestro habla, hay que poner mucha atención. La gloria sea para nuestro maestro. Entonces el maestro, entendido como aquel que ha sido llamado a servir en la enseñanza,
y a través de ella constituirse en un agente de cambio en una sociedad en crisis, tiene unos rasgos característicos, el maestro. Primero, capacidad de influencia. El maestro es un agente, un factor, un elemento importante como influencia en la generación que se está levantando. En segundo lugar, el desarrollo integral. Esta palabra integral es muy común hablarla en medio de los psicólogos. Y una de las preguntas más importantes para la psicología es ¿quién es el hombre? Y el hombre como un elemento biopsicosocial en una realidad espiritual. Inspiración a sus alumnos, dinámico y entusiasta, y con una postura de aprendizaje. Aquí nosotros no nos las sabemos todas. El único que se las sabe todas tiene nombre. Se llama Jesucristo. Los demás estamos aprendiendo. Y todos los días lo estamos haciendo. Y seguramente que usted en este congreso va a llevar cosas anotadas en su agenda que van a redundar en beneficio de su ministerio, porque yo sí creo, y valga la acotación aquí, que lo que ustedes tienen no es un cargo, lo que ustedes tienen es un ministerio. Porque el cargo es temporal, pero el ministerio es permanente. Porque el cargo es otorgado por los hombres, pero el ministerio es otorgado por Dios. Alabanzas sean dadas al Dios de los maestros, al Dios de la iglesia. Postura de aprendizaje, definición clara de su ministerio y que además entiende las circunstancias como parte del desarrollo de su ministerio. A los que aman a Dios, dice la Biblia, todas las cosas les ayudan a bien. Esto es a los que conforme a su propósito son llamados. El maestro tiene una autoridad. Yo hace un tiempo me puse a investigar, le pedí el certificado de nacimiento a la palabra autoridad. Y me encontré con algo que me sorprendió a mí, me sorprendió. Y es que la palabra autoridad en su significado inicial significaba o indicaba a aquel que hacía prosperar algo. En ese sentido, un gobernante era una autoridad en la medida en que hacía prosperar su país. Un padre es autoridad para sus hijos en la medida en que los eduque, los instruya para ser buenos ciudadanos y para ser buenos cristianos. Y un maestro con autoridad es aquel hombre dotado por Dios y que también, como resultado de su ministerio, hace que la nueva generación crezca y se constituyan en elementos positivos de una sociedad en crisis. Entonces yo sí creo que ustedes tienen autoridad delegada de parte de Dios. Diga, yo tengo autoridad. Crea lo que está escuchando de sus propios labios. Ustedes tienen autoridad de parte de nuestro Dios. A Él sea la gloria. Es decir, una capacidad divina para ejercer el ministerio. Aquí nadie es competente por sí mismo, ¿verdad que no? Nuestra competencia no viene de nosotros. Nuestra competencia, nuestra habilidad, nuestra destreza proviene de Dios. Y si usted tiene autoridad y tiene capacidad, eso se lo debemos al Señor Jesús. Algunos de ustedes se han dado cuenta que en la medida en que desarrollan ese ministerio, fluyen algunas hermosas habilidades que de pronto ustedes se sorprenden con ellas.
porque a veces lo mejor está escondido y uno se da cuenta que cuando está ministrando que le fluye, pero ese fluir no es un fluir humano, es un fluir divino. De manera que estamos aquí con una gran cantidad de maestros, no solo con autoridad, sino con capacidad divina para ejercer la función que el Señor les ha asignado. Y como resultado de esa autoridad y de esa capacidad divina, surge el reconocimiento de los alumnos, porque los alumnos son los beneficiarios de este ministerio. Escúchenme. Hay un reconocimiento y hay una aceptación espontánea de esa autoridad, porque déjeme decirle, la autoridad no se impone, la autoridad se inspira. El que reclama autoridad es porque ya la perdió, porque uno no reclama lo que no le han quitado, uno reclama lo que le quitaron. Y si usted reclama autoridad, es porque ya la perdió, pero aquí no estamos reclamando autoridad, estamos inspirando la autoridad que viene de parte de Dios. Entonces, el maestro le da un significado a su ministerio y a su actividad. Me encontré con algo, un relato bien interesante, para ilustrar lo que debe ser el maestro y su actividad. Se planteó que en cierta ocasión un supervisor llegó a una escuela y observó que en 3 salones se estaba dictando una clase. Al entrar al primer salón, preguntó al maestro: ¿qué estás haciendo? Y el maestro dijo: ganándome la vida. Seguidamente preguntó lo mismo al maestro del segundo salón, el cual respondió: estoy dictando una clase. Y por último le preguntó al tercer maestro y este contestó: estoy formando hombres y mujeres que se constituyan en agentes de cambio en una sociedad en crisis. Este último le daba un verdadero significado a su actividad ministerial. Nosotros no estamos ni ganándonos la vida, no estamos dictando una clase, sino que estamos formando hombres y mujeres que se constituyan en agentes de cambio en medio de una sociedad en crisis. Ahora bien, ¿qué es lo que requiere el Señor del Maestro? Yo siempre hago una pregunta a los auditorios donde tengo la oportunidad de compartir con ellos. ¿Les puedo hacer una pregunta? Bueno, igual se las voy a hacer. La pregunta es, o más bien la invitación, es a que los que sean fieles 100% levanten su mano. Parece que ninguno levantó la mano. ¿Sabe por qué no levantamos la mano? Porque nosotros hacemos una ecuación: fidelidad igual perfección. Pero fidelidad no es lo mismo que perfección. En el Salmo 101, versículo 6, dice la Biblia: mis ojos pondré en los fieles de la tierra. Y luego se apresta a definir quiénes son los fieles de la tierra. Y dice: el que ande en el camino de la perfección, este le servirá. Quiere decir que los fieles son los que andamos en el camino de la perfección. Ahora pregunto, ¿cuántos andamos en el camino de la perfección? Entonces, ¿cuántos somos fieles? Todos somos fieles. Porque aquí el único perfecto se llama Jesucristo. A Él sea la gloria. Entonces se requiere que un maestro
maestro, en medio de sus imperfecciones, que las tenemos, sea una persona íntegra. A mí me invitaron a uno de los primeros congresos de escuela dominical, no sé si el hermano Gelino recuerda, en Bogotá. Uno que hubo en Bogotá, fue el tercer congreso. Oiga, aquí veo otro directivo distrital, se me parecía, ¿no? Está descansando. Es directivo. Bueno, bienvenido. Yo sí decía, se me parece. Entonces, ¿qué les estaba diciendo? Que estuve en un congreso en Bogotá, el tercer congreso de escuela dominical, y estaba haciendo un reemplazo. El director de esa época en el distrito era el hermano Bismarck Calderón, y el hermano que tenía que dar la enseñanza era el hermano Reinel Galvis. Y entonces él se le ocurrió, bendita ocurrencia, de que yo lo reemplazara. En ese tiempo yo tenía licencia local o general, sea mucho. Entonces ustedes se imaginan la responsabilidad que tenía yo de reemplazar nada más ni nada menos que al presidente de la iglesia en su momento. Yo llegué muy asustado, pero claro, ese susto es propio de aquellos que estamos en esta tarea, porque nunca deja de ser preocupante para uno el tener que pararse ante un auditorio para hablar en nombre del Dios que es sobre todo nombre. Entonces me dieron una enseñanza que me impactó tanto que todavía recuerdo el título: una enseñanza viva, eficaz y perdurable. Entonces yo me puse a estudiar con toda diligencia para ver qué Dios tenía para compartir con los maestros. Y fue allí estudiando esa lección que por primera vez entendí el principal reto que tiene todo maestro y por extensión todo cristiano. El gran reto de todo cristiano, de todo maestro, es armonizar lo que es con lo que dice y con lo que hace. Todos los días nos levantamos con ese reto. A veces a uno le tienen que recordar quién es. Las esposas de los pastores, cuando ven que el pastor se sale un poquito de la ropa, inmediatamente con el codo le indican a su compañero, a su esposo: mi amor, acuérdate que tú eres un hijo de Dios, recuerda que tú eres un pastor. Y yo diría que a veces nos tienen que poner el codo y decirnos: hey, tú eres un maestro del Señor. Entonces, ¿cuál es el principal reto de todo cristiano y de todo maestro? Armonizar, conciliar lo que es con lo que dice y con lo que hace. Eso es lo que en algunos documentos que se ocupan de estos temas llaman integridad, es decir, una persona completa. Y no me da temor decirlo esta mañana, y lo digo con la autoridad que me da Dios en su palabra, que ese es el gran reto de todos los maestros que estamos aquí esta mañana: conciliar lo que somos con lo que decimos y con lo que hacemos. Y sabe una cosa, el Señor se ocupó mucho de esta situación, y la Biblia tiene ejemplos, relatos bíblicos donde Él cuestiona la incongruencia que hay y la incoherencia que se da cuando alguien es una cosa, dice otra y hace otra. Cuando habló de los fariseos, Él dijo que dicen y no hacen. En Hechos capítulo 19, versículo 13, la Biblia dice que algunos exorcistas ambulantes trataron de expulsar un demonio en el nombre de Jesús, el que predicaba Pablo,
Y dice el texto que los demonios los dejaron mal heridos, porque los demonios mismos le dijeron: ¿y ustedes quiénes son? En otras palabras, ellos hacían, pero no eran. Los fariseos decían, pero no hacían. Pero hablando de nosotros, iglesia, miembros del cuerpo de Cristo, la Biblia dice en Santiago algo que me llama poderosamente la atención, y es, y usted sabe el versículo: el que sabe hacer lo bueno y no lo hace, le es pecado. Quiere decir que estos son y no hacen. En Medellín, como en todas las ciudades del país, hay médicos manejando taxis. Y usted se sube a un taxi y hasta los taxistas ahora hacen de médicos. Porque usted dice que le duele la cabeza, ellos le recetan ahí mismo alguna cosita. Entonces, mientras los unos son médicos, hacen de taxistas, los otros son taxistas y hacen de médicos. Pero yo doy gracias a Dios porque entre nosotros no es así. Nosotros somos, decimos y hacemos, y esto por la gracia y la misericordia de nuestro Dios. Qué bueno es saber que hay maestros dignos de confianza y que de la integridad hay mucho que aprender. La bendición de tener la bendición, de vivirla, vivir en esta bendición, disfrutar de esta bendición y testimoniarla a los alumnos y la sociedad. Yo me di a la tarea de ahondar un poquito acerca de las buenas consecuencias, de los beneficios de la integridad. Y le quiero compartir algunos esta mañana. Miren, la integridad brinda tranquilidad y seguridad. Proverbios 10:9 dice: el que camina en integridad anda confiado. Parece que el texto lo conoce. Bueno, la integridad es influencia positiva. En Proverbios 27 se dice: camina en integridad el justo y sus hijos, o sea, su descendencia, serán dichosos después de él. Quiere decir que la integridad es influencia positiva. Y como si fuera poco, en Proverbios capítulo 28 y versículo 18, dice: el que camina en integridad será salvo. De manera que esto de la integridad es más importante de lo que pensamos. Y ahora bien, la integridad es buen ejemplo. Cuando Pablo le escribe a Tito en el capítulo 2 y versículo 7, le dice: presentándote tú en todo como ejemplo de buenas obras en la enseñanza. Quiero resaltar esto, maestros, en la enseñanza. Lo quiero poner en negrillas. En la enseñanza, mostrando integridad. Digamos todos: integridad. Muy bien. Entonces, ser íntegro es una necesidad en medio de esta sociedad en crisis. Si algo necesita esta sociedad, es maestros íntegros. ¿Por qué ser un maestro íntegro? Preguntarás tú. Bueno, la sola lectura de los pasajes ya nos dan luces al respecto. Pero yo quiero decir, añadir algo más. La integridad genera confianza y la confianza genera influencia y la influencia es liderazgo. Quiere decir que estamos llamados a ser maestros líderes.
Y cuando yo hablo de líder, estoy hablando de la etiquetadura moderna que le hemos dado a la palabra servicio o ministerio. Porque la palabra líder no aparece en la Biblia, pero existe la palabra equivalente a la palabra líder, que es la palabra siervo. Moisés era siervo de Jehová, uno de los grandes líderes del Antiguo Testamento. Y Josué, hijo de Nun, era siervo de Moisés. Quiere decir que la palabra siervo es equivalente a la palabra líder. Entonces somos llamados a ser maestros líderes, es decir, maestros siervos. Todo el que anhela ser un maestro líder no puede hacer de lado la integridad, porque es el poder de la integridad la que genera la confianza. Alguien dijo que la vida que llevamos es el mejor sermón que predicamos. No hay un sermón sin palabras más elocuente que este, que es nuestra vida, cómo vivimos, cómo pensamos, cómo usualmente hacemos las cosas, cómo reaccionamos. Eso es la calificación, o esa es la calificación que se le puede hacer a una persona. Valorar a una persona no por lo que tiene, sino por lo que es. Aquí somos importantes no por lo que tenemos solamente, sino por lo que somos, por la gracia del Señor. Veo que quieren aplaudir al Señor. Los quiero autorizar a aplaudir al Señor cuando nos sienta así. Hay libertad. Estamos en un congreso, pero este congreso, por más congreso que sea y por más protocolo que tenga, a veces hay que romper el protocolo cuando se trata de adorar a este Dios maravilloso. Entonces, ¿por qué ser un maestro íntegro? Porque la integridad genera confianza. La confianza genera influencias y la influencia es liderazgo. ¿Cómo es? Pregunta. ¿Y actúa el maestro íntegro? El maestro íntegro siempre va a decir la verdad. Puede mirar a los ojos y contar las cosas tal como fueron. El maestro íntegro no es alguien que no comete errores. Escuchen esto. Como lo decíamos, aquí no se trata de eso. El maestro íntegro no es alguien que no comete errores, sino que cuando los comete, los reconoce y cambia de manera de actuar. Integridad entonces es la perfección en el carácter. Es la honestidad con que se procede todo el tiempo. Hay que decir que la identidad se conoce por las decisiones que tomamos también. Es la conducta cotidiana del maestro la que de alguna manera nos lleva a definir la integridad. Hay dos dimensiones en las cuales, o entre las cuales, o en las cuales nosotros nos movemos. La dimensión del tener y la dimensión del ser. La dimensión del tener tiene que ver con los recursos. La dimensión del tener tiene que ver con el material didáctico. La dimensión del tener tiene que ver con las ayudas educativas, que son importantes. Pero tan importante como la dimensión del tener es la dimensión del ser, porque puedo ser más estudioso sobre la pedagogía, puedo ser más laborioso en mi actividad educativa, puedo ser más cariñoso con mis estudiantes, puedo ser más comprensivo con los padres de familia. ¿Cuál de las dos alternativas abraza usted? Bueno, ahí tenemos para escoger, pero si usted me pregunta a mí cuál de las dos
yo no tendría que escoger, yo diría que las abrazaría a ambas, pero no descuidando ni la una ni la otra. La dimensión del tener y la dimensión del ser. Tengo aquí algunas frases para reflexionar. El buen maestro es aquel que hace que lo difícil parezca fácil. Eso es lo que hace un maestro, le clarifica y le ayuda a pensar a los alumnos. Porque antes de enseñarles a los alumnos qué hacer, hay que enseñarle a los alumnos quiénes deben ser. Y en ese sentido debemos pastorear no tanto a la conducta, sino pastorear al corazón. La tarea de pastorear a la conducta libera al niño de las consecuencias del pecado, pero el pastorear al corazón libra al niño del pecado. Y el Señor no vino a librarnos solamente de las consecuencias del pecado, sino que vino a librarnos del pecado. A Él sea la gloria. Uno entra a las ciudades y se da cuenta que la sociedad, muy bien intencionada, trata de librar a la misma sociedad de las consecuencias del pecado. Usted entra en una ciudad y encuentra vallas como esta: si bebió, entregue las llaves. Quiere decir que lo libra del accidente, pero no lo libra de la borrachera. Y sigue más adelante y se encuentra con una valla que dice: sexo seguro, use preservativo. Lo libran de un embarazo indeseado, pero no lo libran de la fornicación ni del adulterio. Pero el Señor vino a hacer la obra completa. A librarnos no solamente del pecado, sino de las consecuencias del pecado. Y cuando nosotros estamos pastoreando niños, esa es la palabra más apropiada para definir el ministerio que ustedes tienen, pastorear niños, nosotros debemos apuntar no solamente a la conducta del niño, sino al corazón del niño. Que el niño no conozca solamente al David de la Biblia, al Jacob de la Biblia, al Abraham de la Biblia, al Pablo de la Biblia, sino que conozcan al Dios de la Biblia. Porque es el Dios de la Biblia el único que puede cambiar la vida de los niños. Entonces no podemos evitar, ni podemos soslayar, ni podemos eludir nuestra responsabilidad de ministrar al corazón de los niños. Un buen educador, un buen maestro infunde confianza en sus estudiantes y convierte el aprendizaje en una tarea fascinante. Ustedes de alguna manera, y todos nosotros hemos sido alumnos en algún momento, ¿cierto? Y nos hemos sentado a aprender de hombres que Dios les ha dado una capacidad excelente para desarrollar este ministerio, que uno cuando escucha a esos maestros abre la boca y se queda fascinado y tiene que reconocer que eso no es de ellos, es el Dios que da el ministerio, ¿verdad? Pero nos hacen las cosas, como decía ahora, no solamente sencillas y fáciles de comprender, sino que es fascinante estar a los pies de ellos. Yo conozco en la iglesia grandes maestros y de buena gana me sentaría con la libreta de apuntes a tomarles todas las notas que ellos están exponiendo, porque eso sería edificación para mi vida. Un solo día con un buen maestro reporta tanto como 1000 días de estudio concienzudo. Ese es un proverbio que encontré de la biblioteca que uno encuentra por ahí, pero me llamó la atención que un solo día con un buen maestro reporta tanto como 1000 días de estudio concienzudo. Enseñar significa comprometerse a mejorar la vida de los demás. Y esto es de todo una cuestión de amor. Un día cualquiera a mí se me ocurrió preguntarle a un evangelista nacional: hermano evangelista nacional,
dígame usted qué es un evangelista. Y yo estaba esperando una definición bien académica, una definición bien adornada. Y me dijo, mire, un evangelista es aquel que ama las almas. Y me dejó perplejo. Y entonces yo hago la analogía esta mañana y me pregunto, ¿quién es un buen maestro? Y diría, un buen maestro es aquel que ama a los niños. ¿Estamos de acuerdo? La alabanza sea para nuestro Dios. Porque Él es el que ha derramado por su Espíritu el amor en nuestros corazones. El amor humano no es como el amor divino, porque el amor humano es hasta cierto punto egoísta, el amor humano, pero el amor divino lo llevó a Él a desprenderse de todo lo que Él es, dejar su trono de gloria y venir a buscar y a salvar lo que se había perdido. El buen maestro es aquel que nos llega al corazón, que nos comprende, que se interesa por nosotros. Ese es su verdad. Y yo les invito esta mañana a persistir en la integridad, maestro. Ante una sociedad poco razonable y egocéntrica, porque la sociedad es egocéntrica, yo le animo a que usted sea honrado y sincero, es decir, que sea íntegro. Lo que el maestro dedica muchos años en construir, alguien querrá destruirlo de un día para otro. Pero maestro, construye de todos modos. El bien que haces hoy, la sociedad podrá olvidarlo mañana o pasado mañana, pero haz el bien todos los días y de todos modos, porque de todos modos debemos dar al mundo lo mejor de nosotros. En el fondo, la integridad no es solo entre el maestro y la sociedad, es un asunto entre el maestro y Dios. Puede ser que la sociedad se rehúse al cambio, pero de todas maneras se íntegro y honrado, aunque eso lo vuelva vulnerable, de todas maneras se íntegro. Alguien escribió esta frase que quiero compartir con ustedes. Dice, hay maestros que triunfan rápidamente por lo que saben. Hay maestros que triunfan temporalmente por lo que hacen. Pero aquí no solamente hay maestros que triunfan por lo que saben, ni maestros que triunfan temporalmente por lo que hacen, sino que aquí hay maestros que triunfan permanentemente por lo que son. He aquí hoy, en este recinto de Pereira, un gran número de maestros y maestras de escuela dominical íntegros. ¿Estoy equivocado? O podemos decir, como alguien dijo, pues pellizquenme un brazo porque quiero saber si es que estoy soñando. Pues no estamos soñando. Aquí está la respuesta de Dios para la sociedad en crisis. Llamados y capacitados por Dios. Aquí está la respuesta. Y tú, maestro de escuela dominical, eres la respuesta de Dios. A mí me gusta lo que leí en un libro hace algún tiempo, de que los ángeles, es una historia que dice que los ángeles estaban maravillados de ver lo que el Señor había hecho por la humanidad. Y dice que se hablaban el uno al otro y decían, oh, cuán grande lo que el Señor hizo por la humanidad. Y se fueron donde estaba el Señor, dice la historia, es una historia,
como ilustrativa, para decirle: Señor, estamos realmente asombrados lo que tú hiciste por la raza humana. Es algo inconcebible. Y el Señor los escuchaba respetuosamente. Y entonces los ángeles le dijeron al Señor: Señor, ¿y esto que tú hiciste por la raza humana, ya lo saben todos? Y le dijo: no lo saben todos. Señor, ¿y entonces qué piensas hacer para que todos lo sepan? Pues bien, los ángeles guardaban en su ser interior la esperanza de que fueran ellos los encargados de anunciar estas buenas noticias de salvación. Porque entre otras cosas los ángeles lo habían acompañado a él en su manifestación en carne, en su nacimiento, lo acompañaron en el Getsemaní, lo acompañaron en la resurrección. Los ángeles estaban ahí como interlocutores de primera mano. Y ellos guardaban la esperanza de quizás ser ellos los encargados de llevar esta gran noticia. Pero el Señor los sorprendió porque le dijo: pues yo lo único que tengo son esos 11 hombres que están allí. Estaba hablando de sus discípulos. Y los ángeles se quedaron mirándose el uno al otro y entonces le preguntaron, después de analizar la condición del hombre, un hombre falible, un hombre que se equivoca, un hombre frágil, un hombre débil, un hombre con deficiencia. Ellos le preguntaron: Señor, ¿y si ellos te fallan, no tienes un plan B? Y el Señor dijo: no tengo plan B, confío en ellos. Y para la nueva generación, la que se está levantando, el Señor no tiene plan B, confía en ustedes, Señor. Fuerte ese aplauso para el Señor. Fundación Educación Cristiana Pentecostal